Imagínate por un momento que todo lo que crees saber sobre la realidad es mentira, o al menos mucho más raro de lo que pensabas. Hoy vamos a sumergirnos en un misterio que ha vuelto locos a científicos por décadas: el experimento de la doble rendija. Así que prepárate para cuestionar la mismísima naturaleza de la existencia. Este experimento fue realizado por Thomas Young en 1801 y hasta ahora, luego de un experimento en China, se ha podido resolver, pero antes de decirte cómo, te lo voy a explicar. Para entender este experimento, primero tenemos que ver cómo actúan las partículas, para lo cual utilizaremos bolitas de masa. Si disparamos al azar estas bolitas de masa desde la franja hacia la pantalla, veremos reflejado un patrón, una línea tal como la ranura, pero si añadimos una segunda rendija, lo lógico es ver dibujarse una segunda franja, ¿cierto? Ahora probemos con las ondas. Las ondas alcanzan la ranura, se propagan y llegan a la pared, en la cual tiene una mayor intensidad. Justo enfrente de la ranura, la franja demuestra precisamente esa mayor intensidad, pero cuando añadimos la segunda ranura ocurre algo distinto. La parte superior de una onda choca con la inferior de otra, se eliminan entre ellas. De esta manera, en la pantalla obtendremos un patrón de interferencia, es decir, donde chocan las dos partes superiores hay más intensidad y donde se eliminan no hay nada. Así pues, cuando lanzamos algo, es decir, materia, a través de dos ranuras, obtenemos dos franjas de golpe, pero cuando lanzamos ondas, el resultado es un patrón de interferencia con muchas franjas y por ello se dibujan, por así decirlo, a varias huellas de las ranuras. Hasta aquí creo que estamos todos bien, pero ahora vamos a ponernos cuánticos. Un electrón es un pedacito minúsculo de materia, como una bolita de masa diminuta, así que si lanzamos una ráfaga a través de una ranura, se comportará como las canicas o como las bolitas de masa, solo una franja. Por lo tanto, si lanzamos estas bolitas minúsculas a través de dos ranuras, tendrían que dibujarse, como en el caso de las bolitas de masa, dos franjas. Pero a ver, algo raro está sucediendo, hay un patrón de interferencia. Hemos lanzado electrones, pedacitos de materia, pero parece un patrón como con las ondas, no como con las bolitas de masa. ¿Cómo pueden trozos de materia generar un patrón de interferencia como una onda? Es algo que no tiene sentido, pero los físicos son muy inteligentes y pensaron que quizá las bolitas rebotaban unas contra las otras, creando así ese dibujo, y decidieron entonces lanzar los electrones de uno en uno, así no podrían afectarse los unos a los otros. Pero estuvieron así casi una hora y vieron aparecer una y otra vez el mismo patrón de interferencias. Cada electrón que salía como partícula se convertía en una onda de posibilidades. Pasa por la ranura e interfiere consigo misma hasta que golpea la pared como partícula, pero matemáticamente es aún más curioso. Pasa por las dos ranuras y por ninguna a la vez. Pasa por una y por la otra. Pues estas posibilidades están superpuestas las unas con las otras. Súper loco. El experimento desconcertó muchísimo a los físicos, tanto que decidieron mirar con atención para decidir por qué ranura pasaba en realidad el electrón. Así que pusieron un dispositivo de medición junto a la pantalla de las dos ranuras y lanzaron un electrón, pero el mundo cuántico es muchísimo más misterioso de lo que podrían haberse imaginado. Cuando miraron, el electrón volvió a comportarse como una bolita pequeña, dibujó un patrón de dos franjas, no un patrón de interferencia como la de las ondas. La misma acción de medir y observar por qué ranura pasaba conllevó a que solo pasara por una. Es decir, el electrón decidió actuar de manera distinta, simple, como se debía hacerlo, como si fuese consciente de que lo estaban mirando, y en ese momento los físicos se adentraron para siempre en el extraño submundo de los acontecimientos cuánticos. Y las preguntas eran obvias: ¿qué es la materia orgánica? ¿Ondas, partículas? ¿Ondas de qué? ¿Qué tiene que ver el observador con todo esto? Puesto que el observador destruyó la función de onda con solo mirar. Ahora, te dije que te daría la solución de este dolor de cabeza, ¿a que sí? Hace poco en China utilizaron un interferómetro de solo un átomo muy sensible y retomaron el experimento de la doble rendija, donde los fotones individuales se comportan como partículas y ondas. Fue idea de Einstein, de hecho, insertar en el dispositivo un objeto muy ligero y móvil que pudiera registrar la minúscula patada del fotón y revelar qué rendija utilizaba. El equipo de investigación utilizó un átomo frío y láseres para controlar la incertidumbre y observar cómo la luz se comporta entre los dos estados, para revelar que los objetos cuánticos son tan peculiares de su naturaleza dual de onda y partícula como sospechaban los físicos en la década de 1920. ¿Lo hicieron? Bueno, Einstein imaginó colocar una rendija adicional antes del par habitual, es decir, una tercera rendija equipada con resortes para que pudiera retroceder al entrar el fotón. Este equipo quería construir este mismo dispositivo en el límite cuántico último, por lo que dispararon un solo fotón, no a una rendija, sino a un átomo que pudiera retroceder de la misma manera. Además, al impactar el átomo, el fotón entraba en un estado cuántico equivalente a una mezcla de alejarse del átomo hacia la izquierda y hacia la derecha, y eso era precisamente lo que producía el patrón de interferencia cuando impactaba en un detector. Al utilizar un átomo de esta manera, los investigadores emplearon láseres y fuerzas electromagnéticas para enfriarlo increíblemente, lo que permitió controlar sus propiedades cuánticas. Esto fue crucial para probar el principio de incertidumbre de Heisenberg, que dice que si se conocía muy bien el cambio en el momento de la rendija debido al retroceso, su posición se volvería muy difusa y viceversa, y esto podría destruir el patrón de interferencia. Mediante el ajuste de los láseres, el equipo comprobó la incertidumbre en el momento atómico y confirmó la eliminación de Bohr al eliminar el patrón de interferencia. Un ajuste adicional reveló un estado intermedio donde parecía información parcial del retroceso y un patrón borroso, mostrando el comportamiento simultáneo de ondas y partículas. Finalmente, los resultados validaron que la medición afecta directamente el estado observado de la luz, cerrando por fin el debate histórico
histórico entre Einstein y Bohr y resolviendo así el dolor de cabeza de muchos científicos a lo largo de un siglo. Ahora este experimento creó uno de los bancos de pruebas más limpios para explorar los rincones más sutiles de la teoría cuántica. Su control atómico único proporcionó a los físicos una capacidad poco común para estudiar cómo los sistemas cuánticos pierden su coherencia o se enredan con su entorno. Y bueno, al fin sabemos que Bohr tenía razón, la luz se comporta como onda o partícula dependiendo de cómo se mida, porque se crea esa especie de rebote hacia la izquierda y hacia la derecha del que ya te hablé. Súper interesante, yo soy Luz y te espero en el próximo video. Y ya sabes, si te gustaría saber más sobre este y otros temas, suscríbete.